Sean todos muy bienvenidos al episodio número 17 de A Quién Se Lo Cuento. Es un gusto poder seguir con ustedes transmitiendo estos relatos fuera de lo común porque inspiran, porque estimulan el cuestionamiento y porque de alguna manera muy profunda entretienen. Pero el propósito final no es el mero entretenimiento, sino la búsqueda de muchas respuestas que a veces surgen y es difícil encontrar un espacio en donde se puedan quizá espejear o inspirar algunas razones. En este espacio queremos que siempre permanezcan abiertas todas las posibles respuestas y todos los posibles testimonios que nos ayuden a llegar más lejos en este intrincado sistema de existencia. En esta ocasión vamos a hablar de gente que ha sido completamente sanada de situaciones radicales en su cuerpo y en su salud por supuestamente entidades extraterrestres que se les han presentado después de una profunda búsqueda de respuesta y de fe ante su situación. Uno de ellos es un caso documentado que sucedió en los años 80 en el Perú de una persona de nombre Donato Cervantes. Lo reitero, este caso fue documentado inclusive por los medios de comunicación de Perú y bueno, varios investigadores y escritores también hicieron público este suceso. Vamos a conocerlo porque es muy interesante y también daremos lectura a un caso que nos manda una de nuestras seguidoras que también tuvo una experiencia muy similar en donde fue sanada de una aflicción aguda en un momento de completa desesperanza por unos seres aparentemente intergalácticos. Vamos a conocer qué es lo que tienen en común estos casos, aunque hay muchos más, pero en especial el de Donato Cervantes me parece muy interesante y el de nuestra seguidora Alma de Ciudad de México, que también nos externó este suceso para poderlo relatar en este espacio. Así que sin más, vamos a dar pie y vamos a conocer estos relatos fuera de lo común. Me llamo Donato Cervantes. Nací en Chancayán, Huaraz, en Perú. Fui obrero, mecánico, chofer de carga. Me casé joven y saqué adelante a mis hijos con trabajo de taller y de carretera. No busqué nada raro en mi vida. Mi mundo eran la familia, el motor bien ajustado y la cuenta del día al día. Por eso cuando digo lo que me pasó, lo digo con la misma voz con la que uno explica una reparación, paso a paso y sin adornos. A comienzos de los años 80, sufrí un corte profundo en el antebrazo. Un vidrio roto me destrozó el brazo derecho. La herida se infectó hasta el punto de la gangrena. Los médicos me indicaron amputación inmediata. Primero resistí por terquedad, luego por miedo, al último por una certeza que me nació de adentro. Algo en mí me decía: no pierdas la fe, no recurras a la amputación, no todavía. Estaba flaco, con fiebre, y el dolor ya no se parecía a nada que yo conociera. Era algo tremendo. Mi familia, por supuesto, estaba muy consternada y me insistía constantemente que acudiera al médico a la opción que yo no quería ceder. El brazo me latía como si fuera otro cuerpo. Mi extremidad incluso comenzaba a oler mal. Esa noche hice algo más. Hablé claro con quien me escuchara. No recité fórmulas. Pedí de lo más profundo de mi corazón ayuda en mis palabras. No dije vengan y sálvenme, cúrenme. Dije, si hay alguien que pueda ayudar sin hacer daño, aquí estoy en completa disposición. Me quedé quieto y respiré hondo para bajar el temblor. No hubo rituales. Simplemente pedí con sencillez y aceptación lo que viniera para ayudarme. Esa misma noche ocurrió algo que lo cambió todo. Repentinamente, el cuarto se iluminó, sin que se encendiera foco alguno. No era un relámpago, era una claridad estable, blanca, sin sombras. Sentí un empuje suave, como si hubieran cambiado el peso del aire. No caminé, me elevaron. El miedo se me desarmó de golpe. Estaba dentro de un recinto liso, sin esquinas, con una luz intensa, pero que no molestaba. De pronto, logré apreciar 3 figuras delgadas que me rodearon. No vi agujas ni frascos, pero escuché una orden. Donato, extiende el brazo. Así lo hice. De sus manos salieron rayos que yo sentí calientes,
como agua que atraviesa la piel. Primero un golpe de calor, después descargas que me recorrían desde los dedos hasta el hombro. No olía a medicina y no dolía como cura de hospital. Era algo más, otra cosa. Cuando terminó el calor, el dolor del brazo ya no estaba. La piel había cambiado de color, la inflamación se había bajado. Pude cerrar y abrir la mano, cosa que hacía mucho no tenía oportunidad de hacer. Me devolvieron a la cama y dormí. A la mañana siguiente no había fiebre, el tejido necrosado ya no estaba, y el médico que me miró ese día no entendió nada. Yo tampoco, pero sí recordaba lo que me había pasado. Días después noté algo más. Cuando ponía mis manos sobre mi brazo, aparecía un hormigueo con una calidez que yo era capaz de dirigir. Primero, lo probé con pequeñas lesiones en algunos integrantes de la familia, raspones, torceduras, dolores de espalda. En minutos, el dolor bajaba, la inflamación cedía. Era como si me hubieran prestado una herramienta. Así que empecé a atender gente del barrio, y lo hacía gratis, porque para mí era una devolución. Si me habían dado la vida del brazo, yo tenía que servir. Así nació la fama de Donato, el sanado que sana. A algunos les iba mejor que a otros, y siempre dije lo mismo: yo no curo, yo ayudo. Con el tiempo, volví a tener contacto con ellos. Esa segunda vez fue distinta. Me llevaron a una base bajo el agua. No vi ventanas, pero todo sonaba como apagado y la luz era más azul. Esa vez me regeneraron 2 dedos que yo había lastimado en otro accidente. Las yemas primero dieron calor, luego esa misma presión eléctrica y al final la sensación de que crecía carne nueva. Volví a casa con la mano completa. A uno mismo le cuesta creerlo, incluso con los dedos sanados frente a mi cara. Por eso entiendo también al que duda. Yo no conocía la palabra contactado. Para mí, ellos eran los señores. Si me preguntaban cómo eran, diré lo que yo vi. Eran seres altos, delgados, de piel clara y arrugada. Portaban una suerte de gafas en los ojos. No parecían tener labios, y si los tenían, era una comisura muy pequeña. Vestían trajes ajustados color plata, y portaban un casco translúcido donde circulaba un líquido cristalino. Tenían solo 4 dedos, y de estos salían luces celestes que ellos podían emitir y controlar. A pesar de su aspecto, su presencia transmitía paz. Ellos no se presentaron con nombres ni me hablaron de su planeta. Solamente trabajaron en silencio y después se fueron. Fue como si mi pedido hubiese sido atendido en turno. Cuando mi caso se dio a conocer, llegaron periodistas y curiosos. Algunos me llevaron a radios, otros me filmaron. Yo repetía siempre lo mismo: sufrí un accidente grave. Los médicos me diagnosticaron amputación. Aparecieron unos seres y me aplicaron algo que se sentía caliente y eléctrico. Después de eso sané. Mis manos quedaron con un resto de esa fuerza y la usé para ayudar a sanar a otros sin cobrar. Si me preguntaban de qué había sanado exactamente, decía: de perder el brazo. Y además de perder la fe en que uno puede ser ayudado. La televisión pública llegó a contar que cuando la gente dejó de creer, me retiraron los poderes. Yo lo pondré así: cuando el ruido subió y ya no podía trabajar con calma, preferí callar y retirarme. Huaraz es chico y grande a la vez. En el mercado te saludan por tu nombre y en la sierra el eco te hace compañía. Allí viví, criando a mis hijos, arreglando camionetas y después atendiendo a quien llegaba con dolor. A veces venían médicos solo para mirar. No se burlaban, no juzgaban, o al menos no en voz alta. Más bien observaban. Hubo quienes escribieron que mi accidente había sido en un auto y otros que fue un accidente en la casa. Yo no me enredo en esa pelea. Lo que sé es que una noche con el brazo prácticamente muerto, entré en un lugar luminoso y sin esquinas. Me hablaron con una claridad que no conozco en consultorio y volví con un brazo completamente sano y funcional que ya no estaba perdido. Lo que sentí en la sanación lo resumo en 3 cosas que cualquiera puede entender. Primero, calor controlado. Segundo, descarga eléctrica que no lastima. Y tercero, tranquilidad. El miedo hace ruido y esa noche no lo hubo. Después en casa dormí como hace años no dormía. Me recuperé completamente.
Con los años mi relato se volvió archivo de otros. Gente de Ancash y de fuera del Perú lo repitió, cada quien a su modo. Unos me pintaron de milagro, otros de engaño. Yo me quedé con lo que recuerdo haber vivido. Respecto a mis sanadores, si quieren llamarlos extraterrestres, está bien. Yo solo sé que no eran de aquí y que si fueran malos, no me habrían recompuesto el brazo ni enseñado a no cobrar por poner las manos y ayudar a sanar a otros. A veces me piden una enseñanza, pero yo no doy lecciones. Solo puedo repetir lo que a mí me sirve. Respirar hondo, quitar el miedo y escuchar el cuerpo. Eso fue lo que hice la primera vez y fue lo que enseñé a los que venían. Si alguien se va de mi puerta con menos dolor y con un poco más de fe en que se puede, entonces el viaje de aquella noche, del cuarto a la luz, de la luz a la camilla sin esquinas y de la camilla a la cama, tiene sentido. No sé por qué me eligieron a mí. Pienso que porque cuando lo tuve todo en contra, nunca perdí la fe por más perdida que parecía la situación. Y mi brazo. Lo que acabo de narrar es mi testimonio. Muchas versiones del caso circulan y no siempre coinciden en fechas o detalles del accidente. La prensa y programas peruanos han recogido mi historia y algunos familiares incluso han aportado variantes sobre el contexto de ella. Pero aquí he contado lo que yo viví. Este fue el relato de Donato Cervantes en Perú. Como ya lo dije, sucedió en los años 80 y aquí sucedió además algo adicional a la sanación que fue maravilloso, ¿no? Para empezar, ellos tienen la tecnología o tuvieron la tecnología en ese momento para atender a Donato de forma inmediata. Y me refiero a esto porque prácticamente le regeneraron los tejidos, los nervios, cicatrizaron la herida en parece que una noche o unas horas, y él al otro día tenía su brazo completamente sano y funcional. Entonces estamos hablando aquí de una tecnología de regeneración que desconocemos por completo, pero que no dudo que, por supuesto, civilizaciones más inteligentes o más avanzadas tengan, ¿no? Y cuenten con ella para usarla quizá al servicio, para usarla de manera general. Y aunque yo no estoy a favor de pedirle algo más que te solucione o que te sane, muchas veces entiendo que hay circunstancias en la vida que te hacen tocar fondo de una manera tan radical que ya no sabes ni cómo, ni a qué, ni de qué manera, pero pides y pides con tanta fe y pides con tanto corazón que más allá de entregarle tu devoción a nada, estás buscando verdaderamente con toda tu intención una salida efectiva. Más que una salida, una sanación, un recuento de hechos que te permitan volver a la oportunidad que tenías antes de enfermar o de haberte accidentado. Y tanto en este caso de Donato como en el siguiente testimonio que conoceremos ahora de Alma de Ciudad de México, parece que fue el mismo tipo de metodología en distintas áreas, en distinto estado de salud, pero con una efectividad sorprendente, y ambos, al tocar fondo y pidiendo con toda el alma y con toda su fe, recibieron esta respuesta. Voy a dar lectura a continuación al relato de Alma de Ciudad de México, quien fue sanada por inteligencias extraterrestres, o así ella lo describe. Este es su relato fuera de lo común. El día 22 de diciembre del 2004, acudí a una farmacia en un centro comercial en compañía de un querido amigo. Yo iba con un gran apuro y angustia en busca de un medicamento llamado Vioxx. El joven de la farmacia me indicó que este ya lo habían sacado del mercado por sus efectos adversos a largo plazo en el corazón. Mi afección era una contractura en el cuello hasta la mitad de la espalda. Esto aunado a fuertes migrañas que venían arrastrándose desde mi adolescencia. La contractura era causada por el gran estrés de estos dolores y me provocaban hasta vómitos. Tampoco soportaba ver la luz ni escuchar ruidos. Tenía que encerrarme en mi habitación porque esta situación era insoportable. Los dolores eran muy fuertes y a la mitad de mi cabeza, en mis ojos se aparecía un sombreado que me estorbaba en mi visión. Así estuve todos esos años. Debo mencionar que existía una protuberancia sólida que cada vez se hacía más dura y más molesta en mi nuca. La contractura fue aumentando hasta que yo caminaba como un robot. Fui hasta el consultorio de mi médico de cabecera.
pero él había salido de vacaciones, pues era víspera de Navidad. Ese día eran como las 3 de la tarde, y ahí, en medio del estacionamiento, con gran angustia, elevé mi mirada al cielo y pedí en una oración que salió con todo mi corazón: Padre, ayúdame, quítame esto, siento que me muero, ya no lo quiero, quítamelo por favor, cúrame Padre, gracias. Lo dije con una fe que venía de mi más profunda esencia, encontrándome en el fondo más absoluto en el que he estado en mi vida. Ese mismo día, ya en casa por la noche, miré el pequeño reloj de mi buró y vi que marcaban las 11 p.m. Yo estaba acomodando mis almohadones en mi cama para sentarme y dormir, pues no podía acostarme ya que los dolores en la espalda a causa de las contracturas eran muy fuertes e insoportables. De repente, en fracción de segundos, yo ya no estaba en mi casa. No me dormí, simplemente estaba acostada en una camilla. Me tomó unos minutos comprender qué pasó de mi cama a un lugar luminoso en una camilla y me pregunté: ¿dónde estoy? ¿Estoy soñando? Pero pronto me di cuenta de que aquello no era un sueño. Al frente de mis pies, un poco retirado de mí, vi a un joven rubio, delgado. Traía un cubrebocas, guantes y vestía como un médico cirujano de aquí. Vi que en sus manos detenía una especie de collar del cual brillaba luz. Él caminó y se detuvo a la distancia de mi estómago. Realizó una serie de movimientos y tocó muy delicadamente mi cuello. Yo pensé: ¿qué me va a hacer? Entonces él me miró a los ojos y vi un azul muy profundo en ellos. Él me dijo con la mente: no tengas miedo. Se acercó más a mi rostro y, abriendo grandemente sus ojos, me miró fijamente y así me fui durmiendo. Pero antes de perder totalmente el sentido, vi un prisma de cristal transparente. Este tenía por dentro una especie de vapor blanco que empezó a girar y emitía un sonido semejante al OM. La velocidad del prisma con ese sonido se fue acelerando cada vez más hasta que me desconecté totalmente. Cuando abrí mis ojos, yo estaba acostada en mi cama. Me senté a la orilla y miré el reloj. Marcaban las 9 a.m. del otro día. Me di cuenta que al mover mi cabeza no sentía más dolor y me toqué el cuello inmediatamente. Expresé: Dios mío, la bola de mi cuello, abajo de mi oído derecho en la nuca, ya no estaba. Me incorporé rápidamente y fui a un espejo. Me miré y grité: hijo, ven rápido. Le dije: mira, ya no tengo la bola. Y me di cuenta que ya no me dolía la espalda y tampoco el cuello, que además podía mover mi cabeza sin problema. Mi hijo me dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Me curaron, me operaron, le dije. Mira, gritaba de felicidad. Mi hijo me decía: a lo mejor lo soñaste. Pero yo le mostré mi cuello, el cual antes estaba muy inflamado y ahora ya estaba perfecto. La protuberancia grande y dura que tenía la noche anterior había desaparecido totalmente y ya podía mover mi cabeza, cosa que no lograba hacer hace mucho tiempo. Mi hijo se sorprendió mucho y de inmediato me di cuenta que tenía sangre seca en una de mis fosas nasales. Eso fue como un detalle, pero yo me sentía muy feliz. Estaba sorprendida y dije en voz alta: me operaron. Y pregunté: ¿pero quién me operó? Inmediatamente llegó la respuesta a mi mente y escuché: un ser de luz. Este fue el relato de Alma Sarasúa, de la Ciudad de México, que nos comparte esta vivencia. Y vuelvo a lo mismo, aunque yo no soy un gran partidario de pedir a terceros ayuda, y hablo de terceros porque muchas veces ya en esta desesperanza, cuando se descartan las ayudas terrenales o humanas, acudimos mucho a quizá la divinidad o quizá a otros factores energéticos o a deidades o a n número de factores que de alguna manera nos puedan prestar ayuda. En esta ocasión, en ambos casos fueron respondidos aparentemente por dos inteligencias diferentes. Supongo yo que eran distintas razas por cómo lo escriben cada uno de ellos, y fueron ayudados, fueron sanados en este contexto. Yo lo que sugeriría es que antes de buscar una sanación que quede en manos de un tercero, sea quien sea, evidentemente, si podemos acompañarnos de algún terapeuta, de algún médico capaz, de algún naturópata, de seguir hábitos que nos puedan ayudar a este contexto, lo debemos de hacer. Pero antes de estar pidiendo cualquier tipo de favor,
Tratemos de trabajar en nosotros mismos de tal manera que entendamos que nuestro cuerpo puede autogestionarse y que nuestro cuerpo y nuestras células tienen la capacidad de recibir una programación a favor para que puedan acelerar nuestros procesos y podamos autosanarnos. Y esto es un trabajo que se dice así fácil, pero lógicamente requiere un esfuerzo y una constancia. En estos dos casos, evidentemente ya no tenían ni para dónde hacerse y por eso esta necesidad de pedir a algo ulterior esta ayuda que afortunadamente, según los relatos, fue otorgada esta ayuda y fueron sanados de una manera increíble. Y tampoco dudo, como ya lo repetí, que civilizaciones más avanzadas espiritual y tecnológicamente a la nuestra tengan todas las alternativas para poder regenerar y para poder sanar de un momento a otro. Esto nuevamente se pone a disposición de la resonancia de cada quien para darle o no credibilidad, para cuestionarlo o para creerlo, porque nada es increíble. Todo en algún contexto es posible. Pero no quiero con esto esperanzar a estar pidiendo a cosas exteriores una súplica de ayuda. Creo que estos dos casos fueron un extremo y funcionaron, pero antes de llegar a un extremo, hagamos todo lo posible para nosotros podernos ir ayudando. Porque es posible. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta que está capacitada para recibir órdenes de nuestro consciente, de nuestro inconsciente. Al no tenerlo bien direccionado, suelen repercutir muchas emociones estancadas en algunas condiciones. Así que trabajemos en nosotros mismos, trabajemos en nuestros cambios de hábitos, trabajemos en nuestra autoobservación y yo quiero tener la casi seguridad de decir que esto ayuda enormemente a que no lleguemos a extremos como los que conocimos hoy en estas dos historias que son maravillosas y que afortunadamente tuvieron un gran desenlace y fueron ayudados de una manera muy luminosa y quiero pensar que sin ningún tipo de interés oculto. Simplemente hubo testimonios que pudieron reforzar el hecho de que estos acontecimientos en verdad ocurrieron y qué bueno que funcionó, qué bueno que funcionó de una manera luminosa, qué bueno que funcionó de una manera en donde pudieron lograr recuperarse y volver a lo que tenían antes y poder apreciar lo que tenemos hoy en esta salud es motivo de agradecerlo siempre. Yo les recomiendo cada noche antes de dormir, agradezcan su salud, agradezcan todo lo bueno que tienen, agradezcan el techo que tienen, agradezcan porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. Y si no, pregúntenle a Donato Cervantes o a Alma. Esto fue todo en el episodio de hoy. Espero que estos relatos hayan sido inspiradores y podamos siempre cuestionarlos para llegar a una resolución interna que nos ayude a mejorar en cada paso. El mensaje del día de hoy es: trabajemos en nuestra autosanación y pidamos con fe desde el corazón, primero a nosotros mismos, a nuestra esencia conectada a una conciencia superior, y después veamos lo que sucede. Nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento. Un abrazo.